morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo del ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es una producción del colectivo Más Igualdad que busca promover la reflexión, la discusión política, el acceso a información de calidad para proponer debates de interés político, ciudadano. Bueno, en el caso de hoy vamos a compartir unos minutos con dos invitados y una invitada para hablar sobre un tema de futuro, de presente, obviamente que también de pasado, pero que toma mucha relevancia en estos días y que lo va a tomar en los días siguientes y en los años siguientes. Vamos a estar hablando del agua, pero del agua como recurso estratégico. Hoy me acompaña en la conducción Ana Laura Melo, que va a pasar a presentar a nuestros invitados y a nuestra invitada. Bueno, sí, hoy nos acompaña Carmen Sosa, que Carmen es informática, se ha desempeñado en OCE desde el 93 hasta el 2018 en la Gerencia de Tecnologías de la Información. A su vez fue delegada de la Federación de Funcionarios de OCE y es integrante actualmente de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, y nos parecía importante contarles que esta comisión fue creada con el objetivo de reformar la Constitución. Todos recordarán el plebiscito famoso por el agua hace ya unos años. Y bueno, el objetivo de esta comisión era defender justamente el dominio público estatal en referencia a lo que es el agua potable, el saneamiento, y también poner en manos de la ciudadanía la gestión de este recurso tan importante. También nos acompaña Marcos Musso. Marcos es licenciado en Geología y es doctor en Geotécnica por la Universidad de San Pablo en Brasil. Es profesor adjunto de Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y es investigador en temas de transporte de contaminantes en suelos, barreras de arcillas, también propiedades hidráulicas de los suelos y recarga de acuíferos, y ha coordinado y ha participado en varios proyectos financiados por la ANI vinculados a estas temáticas. Y también nos acompaña Daniel Greif, que Daniel es ingeniero civil, tiene un máster en Economía y Regulación de Servicios Públicos por la Universidad de Barcelona, fue director nacional de Aguas en el periodo pasado y también fue presidente de la Comisión Directora de URSEA e integró la Comisión Directiva Técnica Mixta de Salto Grande. Así que bueno, muchas gracias a los tres por acompañarnos hoy. Y para arrancar, digamos, a situar el tema, nuestra idea era comenzar por ver cuál era la situación a nivel global vinculado al acceso al agua, a la calidad del agua, al manejo de los recursos hídricos, también para ver cómo se posiciona Uruguay en ese contexto a nivel internacional, y también trayendo un poco la cuestión de los objetivos de desarrollo sostenible establecidos al 2030, que de alguna manera buscan lograr el acceso universal, mejorar la calidad, tender a una gestión integrada de los recursos hídricos en todo el mundo. Y bueno, y sabemos que los avances en este sentido son relativos, sobre todo pensando en una meta que el plazo ya no es tan corto, sino que es al 2030. Entonces, bueno, ¿cómo ven cada uno de ustedes la situación a nivel global y en particular cómo es la relación de nuestro país en ese marco? Así que no sé quién quiere empezar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es una oportunidad comunicarnos. Nosotros estamos trabajando desde el año 2002 en este tema del agua. Como tú decías, por lo que fue el marco de la reforma constitucional, que ganamos por casi un 65% de la población, votó que el agua y el saneamiento son derechos humanos fundamentales y que la gestión tiene que contar necesariamente con la participación y control de la ciudadanía. Para hacerla corta, porque en estos más de 20 años que llevamos trabajando, tendría muchos cuentos para hacer de lo que ha pasado en estos 20 años. Sí es importante destacar que fuimos el primer país en el mundo, ¿no? Digo, cuando yo miro el objetivo de los ODS y la meta que se pone, digamos que a nosotros el tiempo ya se nos acabó, porque en el 2005 tuvimos que empezar a construir esa meta. Ya lo teníamos en la Constitución, fuimos el primer país en el mundo. Recién en el año 2010 la ONU declaró el agua y el saneamiento un derecho humano, recién en el 2010.
Y bueno, lo que ha pasado en estos 20 años, que en realidad creo que la repercusión, lamentablemente, ¿no?, fue mucho más hacia afuera que tuvo esta reforma constitucional que hacia adentro, ¿no? Hemos tenido muchos logros, pero digo, no es necesario contar, creo, que el ingeniero va a decir lo que está pasando con nuestros recursos naturales, con nuestra agua, el grado que tenemos de contaminación y de mal uso que estamos haciendo del agua, ¿no? A mí siempre me gusta citar un sociólogo, Piñeiro, un sociólogo uruguayo muy prestigioso, creo que fue decano, que dice que en estos últimos 20 años se ha producido un proceso en la gestión de nuestro territorio y de nuestra agua que no se producía desde la época de la colonia. Es tan grande el cambio que hubo que no recuerda, salvo en la colonia, otra modificación, ¿no? Digo, habría miles de datos para dar. Tenemos casi el 50% de nuestro territorio en manos privadas. Tenemos una contaminación del agua creciente, producto del camino que se ha elegido por los sucesivos gobiernos de esta economía, ¿no? Una economía dedicada a la exportación de soja transgénica, eucaliptus, a la primarización de la economía, ¿no? Es decir, entonces esto ha hecho que el avance del agronegocio contaminara nuestras cuencas al punto de que, según compañeros de la Facultad de Ciencias, muchos de ellos que han trabajado con nosotros, en este momento tenemos todos nuestros cursos de agua contaminados, en mayor o menor grado, algunos más, otros menos, pero todos están contaminados. Y es producto de lo que hemos hecho con nuestro suelo, ¿no? Entonces, si bien hubieron varios avances, porque debo decir que en ese momento, recordemos que en el 2000, a partir del 93, y después en una segunda etapa en el 2000, se privatizó Maldonado, ¿no?, a mano de dos empresas multinacionales, de la Suez Leones de Soo y de Aguas de Bilbao. Las empresas multinacionales se fueron, están en manos del Estado. Que se hayan ido las empresas multinacionales no quiere decir que se cumplió totalmente la Constitución recién en el 2019, porque en el 2005, producto de un decreto del Poder Ejecutivo, después de aprobada la reforma, decía que las empresas multinacionales se podían quedar, que la reforma solamente regía hacia atrás y no hacia adelante. La Suez Leones de Soo se fue y la empresa Agua de la Costa, que tenía parte de la Suez justamente, la Suez se entregó y quedó en manos privadas. Eso hizo que hasta que venciera el contrato, que fue recién en el año 2019, esa empresa estuvo funcionando en forma inconstitucional, porque era una sociedad anónima, ¿no? De todas maneras, digo, fue una victoria porque el tema de las multinacionales, como pasa en todo el mundo, que cuando llegan lo que hacen es dar mal servicio y cobrar más. Por ejemplo, Aguas de la Costa aumentó un 700% el agua cuando vino a privatizar. Cuando pasó a una sociedad anónima que la mayoría la tenía el Estado, bueno, se regularizó el precio y bueno, sin falta de una serie de inconvenientes. Pero en realidad hasta el año 2019 funcionó en forma inconstitucional porque era una sociedad anónima, lo cual la Constitución prohibía. Con respecto a la participación, gestión y control, bueno, se crearon ámbitos de participación. Debo decir que Igual capaz, Carmen, capaz que... Eso dejarlo para el segundo bloque. Pues, redondeamos un poquito esta primera idea con Marcos y Daniel y sí pasamos en el segundo bloque directo al tema de, más de la participación bueno, es la participación en la gestión del agua. Marcos. En términos generales, digamos, podemos pensar que si tenemos 100 litros de agua en el mundo, 70% se usa para agricultura, 20% para energía e industria y solo un 10% para consumo humano, ¿verdad? Entonces, ahí está un poco cómo es que se usa el agua en el mundo, ¿no? Es decir, no es cuestión solo del Uruguay. Y algunos detalles de algunos países que han tomado decisiones estratégicas, usando la palabra que aparece en el título del programa de hoy. China ha decidido que producir soja es insustentable desde el punto de vista de la cantidad de agua que tiene. Por lo tanto, decidió comprarla. La empresa láctea más importante de Arabia Saudita
hace las cuentas y le resulta más barato comprar algunas miles de hectáreas en Estados Unidos, producir el alimento para sus vacas, que usar agua tratada, digamos, para regar ese mismo alimento que producía en Arabia Saudita. O sea, cómo la necesidad del agua hace que determinadas estrategias en determinados países, porque no tienen el agua, decidan usar el agua de otros países, ¿verdad? En nuestra Constitución, digamos, hay que pedir autorización al Parlamento en caso de que un país nos solicite acceso a nuestra agua por un tema de solidaridad, de catástrofe hídrica, ¿verdad? Para que vean los conflictos que se nos pueden generar con el uso del agua, ¿no? Y si le ponemos números a esos usos, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, en un informe de la UNESCO de este año, dice que para el 2030, para intentar lograr ese objetivo, habría que invertir $1.000 por habitante en el mundo. En Uruguay serían 3.500 millones de dólares. Obviamente, eso es un promedio, ¿no? Hay países que necesitan invertir mucho más, otros que necesitan invertir mucho menos. Si en Uruguay necesitáramos imprimir solo la mitad de eso, estamos hablando que de aquí a todos los años deberíamos invertir en el orden de 200 millones de dólares para abastecer de agua potable a la población y darle un tratamiento adecuado a las aguas residuales que se generan en las casas. O sea, en ese nivel estamos, para ponerles desde el punto de vista números de economía, pero números también de personas involucradas en esto que es lo que se da como conflictos del agua, ¿no? Por ahí creo que va un poco algunos de los aspectos importantes a mirar qué está pasando en el mundo y qué puede estar pasando en Uruguay. Y estos marcos que vos decís tienen que ver con la cantidad y también con la calidad, ¿no? Con ambas dimensiones, ¿no? Porque también Uruguay tiene la suerte de tener abundantes recursos hídricos, pero cada vez ahora más comprometida su calidad. Sí, y a su vez los programas que desarrolla la UNESCO para sensibilizar sobre el tema del agua empiezan a involucrar los temas vinculados a los cambios en los regímenes de precipitación. En este año venimos, y seguramente vayamos al tercer año o al cuarto año de evento Niña, 2020, 2021, 2022, y los pronósticos son que hasta diciembre tenemos evento Niña. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que va a haber un déficit hídrico cuando normalmente en el régimen de primavera y verano no había ese déficit hídrico importante, tanto para la producción de pasturas o de cultivos agrícolas que están terminando su llenado, digamos, como el trigo, la cebada, etc., o la implantación de los cultivos de verano. Y eso después repercute en la cantidad de agua que tenemos en nuestros cursos de agua y en nuestros reservatorios para que el agua sea potabilizada después por la OCE, por ejemplo. Daniel, ¿andás por ahí? Sí, cómo no. Bueno, un gusto participar con ustedes, un placer intercambiar. Y bueno, con el tema que se plantea como inicio, creo que tiene tantas puntas que está bueno ir incorporando otras perspectivas, ¿no? Porque, bueno, uno, tener en cuenta que el agua, como decías tú al principio, es un elemento fundamental para todas las actividades y eso lo hace sensible y relevante para todos los aspectos de la vida de las personas, de la vida de los animales y de las actividades productivas también. Nos atraviesa a todos universalmente. Entonces, eso hace que bueno, tenga una relevancia clave, ¿no? Por otro lado, también es un recurso que es muy variable en el tiempo y eso agrega una complejidad enorme, ¿no? Es variable en cuanto a dónde está y también cuándo está. Y por eso no alcanza con normativas que, digamos, más allá de las normativas y las leyes de carácter constitucional o legal, o cómo se implementan después a través de esos conceptos que sin duda son fundamentales para luego
digamos, llegar a un acceso y operación y concreción de que el agua realmente pueda satisfacer todas las expectativas y las necesidades, las actividades, como decíamos, los consumos humanos o el consumo para las distintas actividades. Están todas las actividades, además, porque no son solo las de consumo humano o para la alimentación, digamos, la bebida de los animales, también tiene que ver con la producción hidroeléctrica, con la navegación, y bueno, y con un montón de aspectos que no los controlamos, como los riesgos que están asociados al agua. Por eso hace que el agua además tenga muchas perspectivas y tenga una complejidad importante, que tiene que ver con temas tecnológicos, con actividades de cómo se lo maneja ese recurso, ¿no? Tener en cuenta que además el agua es parte de un ciclo hidrológico que está permanentemente en movimiento, evaporándose, condensándose, cayendo, precipitando, infiltrando en el suelo o, bueno, corriendo, escurriendo, digamos, por los cauces y acumulándose básicamente en los océanos. El 97% del agua de la Tierra está en los océanos. Para tener en cuenta que es importante la localización. No es lo mismo la cantidad de agua y la calidad del agua asociada al océano, que es agua salobre obviamente, pero súper abundante, con lo que es el agua dulce, que está bueno, en distintas proporciones y con distinto grado de escasez a lo largo del territorio, y también tiene que ver eso con la orografía, con la geografía, que hay, digamos, territorios que pueden acceder fácilmente a agua de buena calidad y otros que no es así, entonces, bueno, eso agrega otra complejidad. Y por otro lado, lo que es, digamos, por eso el tema del acceso al agua es un tema clave para cada una de las actividades. Otro tema clave es que la misma gota se puede usar para muchas cosas a la misma vez, entonces la gestión integrada de ese recurso es clave para poder satisfacer múltiples usos, y eso requiere planificación, articulación, negociación, y bueno, eso es parte de los desafíos, pero también las oportunidades de un recurso que en realidad es abundante, pero también requiere una gestión adecuada, importante, para poder, bueno, satisfacer todas esas necesidades, ¿no? Muy bien. Y eso es lo que se ha construido. Digamos, el luego poder gestionarlo tiene que ver con las capacidades de los países, de las instituciones, bueno, para hacer esa gestión. Y como decía Carmen, nuestro país además ha sido, digamos, relevante y fue de los primeros que lo planteó en sus normas constitucionales, la importancia de la participación de la sociedad civil para la gestión de las aguas, que es un principio básico a lo largo del mundo, pero que, bueno, después la implementación de ese concepto es un desafío en permanente construcción, ¿no? Porque, bueno, no es tan fácil, tiene que ver con conocimiento, con confianza, con articulación de información, con múltiple información, y bueno, es parte de los desafíos que creo que el país ha avanzado enormemente desde la reforma constitucional, que lo planteó conceptualmente hasta hoy, que bueno, es una realidad que nadie discute, pero que implementarla en el día a día es un desafío para las instituciones y para las organizaciones y las personas que son las que en definitiva gestionan, digamos, y usan el recurso en el día a día, ¿no?
Daniel, nos tenemos que ir en este bloque, volvemos en un minuto y vamos a ir a eso porque ya de una manera u otra lo introducía Carmen y vos también lo traes, sin descuido de continuar con este análisis que creo que da para mucho más sobre el estado de las reservas y las posibilidades, ¿verdad? Que está vinculado de una manera u otra también a la acción de la sociedad civil, a la demanda y a la acción institucional. Así que en un minuto seguimos con Último Bondi. Soy suscriptor de Cara y Careta porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. A vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Bueno, volvemos en este segundo bloque de Último Bondi y ahora vamos a empezar a desarrollar un poco más algunos elementos que ya planteaba Carmen, planteó Daniel, vinculados a la participación en la gestión de los recursos hídricos, pero también tratando de analizar cuál ha sido, digamos, la evolución de la temática a nivel nacional desde la reforma, con la generación de la Política Nacional de Aguas, el Plan de Aguas, también la Ley de Riego, que por ejemplo apareció en algún momento y generó también algunos conflictos, tensiones con las políticas que se venían desarrollando previamente. Y bueno, entonces la idea de este bloque es, bueno, ¿cómo ven cada uno de ustedes la situación respecto a la Política Nacional de Aguas hoy en día y sobre todo a la participación de los diferentes actores en su gestión, también vinculado a todas las conformaciones de las comisiones de cuenca que hay en todo el país? Así que, Carmen, si querés arrancar con esto. Bien, un poquito acá una referencia a lo que mencionaba el compañero de cómo son las externalidades, ¿no?, de los otros países, ¿no? Mencionando a China, que por ejemplo nuestra soja transgénica va destinada a los animales chinos, ¿no? No se come acá. Entonces, digamos, todo el pasivo ambiental queda en Uruguay para alimentar a los animales de China, ¿no? Digo, eso es un poco cómo está funcionando el mundo en este momento, ¿no? Los países pobres con respecto a los países ricos, ellos están trasladando todos los impactos ambientales para otros países para poder seguir con el sistema, ¿no? Mencionaba esto porque, bueno, es lo que nos está afectando a nosotros, por eso tenemos en este estado nuestros suelos y nuestra agua, ¿no?, por este modelo productivo. Como decía Daniel, es un tema muy complejo, ¿no? Claro, es un tema muy complejo y es un tema de cómo se gestionan, que no es fácil. Tengo absoluta convicción de que no es fácil por lo que ha pasado en estos 20 años. Por eso, dentro de la reforma constitucional, cuando la estuvimos discutiendo, que éramos muchas personas discutiendo, académicos, gente común, gente del interior que estaba sufriendo algún impacto, fuimos mucha gente que discutimos esa reforma constitucional. Si bien el agua y el saneamiento, el agua potable y saneamiento quedó en manos públicas estatales, lo más importante era la segunda parte, que la gestión de los recursos hídricos tiene que estar en manos de la ciudadanía. ¿Y por qué? Justamente por eso, porque es tan complejo que cosas tan complejas no se puede dejar en manos del gobierno, tiene que estar en manos de todos. Lo que es muy complejo, no solamente el gobierno puede decidir. Eso fue, sobre todo por lo que estaba pasando ya en esos años, en el 2002, en el resto de América Latina, que ya había empezado este modelo agroexportador, este modelo de contaminación, de agrotóxicos, que, bueno, hacía que no bastara con construir a mano del Estado. Solo la ciudadanía puede decidir cómo se gestiona el recurso hídrico. A lo largo de estos 20 años hemos tenido una ley que trajo a la 18.610, la ley de aguas, que trajo a tierra lo que fue la reforma constitucional,
Y bueno, hemos tenido algunos avances. Con respecto a la ley, habría mucho para hablar, ¿no? Fue una ley que fue muy participativa en su discusión. Tuvimos un año yendo al Ministerio, en la DINAGUA, discutiendo qué se ponía dentro de esa ley. Ahí lo que se transparentó, cosa que creo que no se ha solucionado, fue la compartimentación que hay de todos los involucrados en la gestión del agua. Las diferentes chacras que hay dentro de los ministerios que nadie quiere soltar. Y que a pesar de que hay una ley que teóricamente gestiona el recurso hídrico, esas chacras permanecen intactas y no basta ver lo que pasó con la ley de riego que salió del Ministerio de Ganadería, ¿no? Que ha sido el ministerio que ha predominado, que ha mandado en lo que se hace con el agua, con el territorio, es el que ha tenido siempre la última palabra. Esa ley creó ámbitos de participación, un consejo nacional que nunca se formó, pero 3 consejos regionales y las comisiones de cuenca, que han funcionado mal, bien, con muchas críticas, no solamente de la comisión, sino de la ciudadanía, porque funcionan a las 2 de la tarde un martes, cosa de que participativo tiene poco, porque es difícil participar un martes a las 2 de la tarde de un trabajador. Pero bueno, de alguna forma u otra, en los lugares donde hubieron conflictos, que hay gente organizada, alguna cosa se ha conseguido en esas comisiones de cuenca, y sobre todo creo que lo más importante ha sido que la comunicación de la gente dentro de las comisiones de cuenca, que ahí se juntan todos y bueno, de alguna manera discuten. El gran problema que sale ahí, si bien fue una participación muy amplia, cuando se votó como que esos ámbitos participativos no son vinculantes. Entonces eso ya desalienta, ¿no? Porque uno puede decir mucha cosa a la Comisión de Cuenca, pero llega al Poder Ejecutivo y lo toma o no. Claro. Cosa que es inconstitucional, porque la Constitución es muy clara: participación, gestión y control en la ciudadanía. Si yo no tengo un ámbito vinculante, admitimos, porque esto lo hemos conversado, inclusive el primer director de agua, que fue el ingeniero José Luis Yenta, que en ese momento le tocó participar de la redacción de esa ley, claro, admitía que en ese momento era un cambio revolucionario. Yo recuerdo que en ese momento el ingeniero Yenta decía, la gestión por cuenca, porque además la Constitución dice que la gestión tiene que ser por cuenca, cosa que es muy difícil porque acá la gestión se hace por límites políticos. El departamento de Salto tiene una gestión, el departamento de Canelones tiene otra, y a veces los departamentos limítrofes no se ponen de acuerdo, cosa que obviamente los recursos hídricos no respetan límites políticos, ¿no? A lo sumo puede ser la gestión por cuenca, como lo dice en la Constitución. Bueno, eso resultó ser hasta el día de hoy impracticable porque esas chacras no se han desarmado, es muy difícil. Y además, como decía Daniel, no solamente basta con la Constitución, hay que tener voluntad política. Una voluntad política muy férrea, además, porque requiere muchos cambios incluso en la legislación, porque si yo quiero hacer que la ciudadanía se empodere realmente de lo que se hace con una cuenca, bueno, tengo que cambiar muchas cosas en la legislación, que eso tampoco ha pasado, ¿no? Muy bien. Daniel, ¿seguís vos? Bueno, no, algunos matices, porque, a ver, hay mucho para conversar, ¿no? Pero sin duda el foco, el tema de la participación es un tema clave, porque lo que decíamos, ¿no? La necesidad de articular múltiples usos, múltiples intereses, que tiene que hacerse en una gestión por cuencas, es indudable y es técnicamente lo que se hace. Entonces, más allá de que hay una división política administrativa, la gestión del agua se hace por cuencas. Necesita coordinarse entre distintas instituciones, territorialmente, a nivel de distinta escala incluso. Pero bueno, eso es un desafío adicional que está presente, que no es que no se haga. Implica articulación de actores y bueno, eso le agrega, si bien le agrega complejidad, también le agrega desafíos y oportunidades, porque basta pensar, por ejemplo, lo que son, de hecho, nuestras cuencas no solo necesitan la articulación de actores
de distintos departamentos, por ejemplo, sino que el Uruguay todo es parte de 3 grandes cuencas compartidas con los países vecinos. De hecho, yo ahora estoy en Buenos Aires trabajando para el Comité Intergubernamental Coordinador de la Cuenca del Plata. O sea, en definitiva, también existe una cuenca internacional, que es la Cuenca del Plata, que abarca 5 países, y que también hay decisiones que tienen que ver con esa coordinación de varios países, que son desafíos adicionales, ¿no? Pero bueno, creo que el tema clave que se planteaba es cómo hacer para que esa participación sea efectiva, y yo creo que ahí se ha avanzado enormemente, porque el hecho de los cambios institucionales que se realizaron y los cambios en los lineamientos, en las políticas, tener una ley de política de agua que establece los mecanismos para la participación y la institucionalización de las comisiones de cuenca y los consejos regionales, son un paso enorme, pero es un camino en construcción, ¿no? Y impone desafíos a todas las instituciones, en particular para la coordinación de las políticas sectoriales, la política energética, con la política ambiental, con la política productiva en todos los campos, con las políticas sociales. Por eso todos los actores tienen que estar, y es un catalizador y una condición para que esas coordinaciones se realicen. Y creo que han dejado de ser chacras desde mucho tiempo. Justamente la implementación de esa transversalidad ha requerido, ha impuesto ese concepto, y que dejen de ser chacras, y creo que eso es un cambio que se ha dado, y que lo tenemos que valorar. Me parece que eso se ha impuesto, más allá de que digamos, no tengo una actualización de lo que ha pasado con las comisiones de cuenca en este periodo, más allá de la pandemia, que también ha afectado, pero bueno, creo que las comisiones de cuenca, quizás con otro carácter, pero han seguido funcionando, y eso marca un avance, una instalación de una política que se transforma en una política de Estado que no tiene marcha atrás. Y eso creo que también hay que defenderlo, ¿no? Porque, bueno, son los actores sociales, digamos, creo que los actores claves para defenderlo, instalarlo y profundizarlo. Pero requiere un esfuerzo y bueno, y una presencia permanente, ¿no? Para que esa gestión realmente se dé. Y también rescato allí, creo que un actor clave es la academia como actor calificado de la sociedad civil, que para ayudar a vincular y hacer que esa participación realmente funcione, y además para aportar información que es fundamental para construir confianza, para construir decisiones inteligentes, informadas, sólidas, que bueno, creo que es fundamental para esa gestión del agua que es tan compleja. Marcos. Voy a agarrar un poco de cada uno, y lo primero que voy a hacer es partir del tablero, porque hablamos de cuencas, pero siempre estamos hablando del agua superficial, ¿no? Nos estamos olvidando que el agua subterránea muchas veces no respeta las cuencas superficiales. Y, por ejemplo, el acuífero guaraní, que aflora en Tacuarembó, en el eje de Ruta 5, sus aguas descargan hacia el río Uruguay. Pero la Ruta 5 es casi una divisoria de agua entre las aguas que van hacia el río Uruguay y las que van hacia el río Negro, ¿no? Y allí tenemos que un comportamiento de las aguas diferentes, ¿no? Porque hay otras unidades geológicas al este de Tacuarembó que también tienen capacidad de acuífero, pero en realidad están sus aguas migrando hacia el oeste. Entonces ahí las cuencas superficiales y las cuencas sedimentarias que hablamos los geólogos se van en contrapelo, ¿no? Pero bueno,
Los hidrólogos, yo eso se lo escuché por primera vez hace mucho tiempo a un hidrólogo que trabajaba para la UNESCO en el plan hidrológico internacional, y ahí uno hace un clic y dice, opa, no es tan sencillo. Pero bueno, gestionar a partir de leyes que regulan y que dan ámbitos de participación de la sociedad requiere algo que decía Grave. Requiere calidad de información, calidad de conocimiento creado en el país para realmente reconocer cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, ¿verdad? Para después uno ver qué oportunidades tiene de hacer ese manejo del agua, de la gestión del agua. Y yo creo que ahí es una de los debes en términos generales de muchas políticas de buenas intenciones en algunas leyes, que después les faltan los recursos financieros y la formación de recursos humanos, porque a veces no tenemos los recursos humanos en cantidad formados. Sí, seguramente tenemos en calidad, pero en número acotado, como para cubrir la gestión del territorio. Como ejemplo voy a poner solo uno que es vinculado al agua subterránea, es que la DINAGUA cuenta solo con un especialista en aguas subterráneas para cubrir toda la gestión del agua subterránea del país. Entonces, eso es una limitante, ¿verdad? Entonces, las empresas que hacen los pozos para agua, siguiendo las recomendaciones o cumpliendo las reglamentaciones de cómo se hacen los pozos para agua, quien lo controla es una sola persona, en todo el Uruguay, 19 departamentos. Entonces, allí está faltando a la legislación el ponerle dinero para que realmente se gestione. Y estamos hablando solo de gestión, no estamos hablando de crear conocimiento vinculado a cómo gestionar el agua, o en el caso de un montón de colegas de la universidad que trabajan en diferentes interacciones con otras instituciones del Estado, con el INIA, con el CEREGAS, que es un centro regional de aguas subterráneas de la UNESCO, que está en Uruguay, o el Centro Tecnológico del Agua, que tiene su base en el LATU, digamos, que están desarrollando actividades de investigación, de conocer, ¿verdad? Y que no nos pase como en el 2013, que de apuro tuvimos que salir a buscar el apoyo de la universidad para decir qué nos estaba pasando en la cuenca de Santa Lucía, ¿verdad? Y allí está como documento base el generado por la Universidad de la República, con base la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Agronomía, la Facultad de Ciencias, para reconocer cuáles son los problemas de calidad de agua que teníamos en la cuenca de Santa Lucía. Entonces, como que las leyes tienen muy buenas intenciones, pero después cuando en el momento de poner los recursos financieros, económicos para llevarlas adelante, para formar la gente, para que sea realmente un proceso donde esa información después sea compartida con la sociedad, para que la sociedad tenga calidad de información para tomar decisiones. ¿Puedo hacer un puntecito de lo que decía, que estoy totalmente de acuerdo? Te voy a leer lo que dice la ley 18.610, que salió de la reforma constitucional con respecto a eso. Artículo 9. Constituyen instrumentos de la política nacional de aguas, entre otros, la capacitación y la formación para la participación, planificación, la gestión y el control de los recursos hídricos de los sistemas de agua potable y saneamiento, que deben ser promovidas por el Estado. Nunca se hizo. Esto se aprobó en el 2009, nunca se hizo. Y decirte que hay una comisión de cuenca del acuífero guaraní, no solamente nos referimos a, existe la comisión de cuenca, por eso hago acuerdo contigo que es muy complejo. Los instrumentos y las leyes los tenemos, nos falta la voluntad política, que es fundamental, ¿no? Que son los que deciden dónde se pone el dinero y dónde no. Bueno, nos tenemos que ir al último bloque, donde en realidad vamos a estar discutiendo un poco esto, que es qué es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, cuáles son ideas de futuro, no necesariamente porque tengamos capacidad de realizarlas, sino porque son las cosas que queremos pensar, ¿no? Me quedo igual de cualquier manera con algunos datos que construyen esta complejidad
¿no? Esto que traías vos hoy, ¿para qué se usa el agua? ¿No? Un 80% del agua destinada a la producción, un 20% destinada a la generación de energía, apenas un 10% de consumo humano, ¿no? Y digo eso para imaginar la cantidad de intereses, ¿no? Que están de una manera o de otra luchando en la capa superficial, no, en la otra, abajo del acuífero, para orientar esos ríos super subterráneos, ¿no? Que son los que definen de una manera u otra la realización de las ganancias en las sociedades que vivimos, para hacia dónde va el agua, qué se hace y qué no se hace. Y lo que imagino, ¿no? Además, cómo, porque comparto mucho esto que decís vos de las intenciones de las cosas versus las capacidades institucionales que se ponen en juego, que no solamente en el agua no están ni cerca de tener la capacidad de lo que deberían hacer para cumplir las leyes. Pero me parece un tema, me pareció interesantísimo para dimensionar, ¿no? El asunto, porque uno en realidad se pone a discutir el agua cuando tiene que ir a comprar el filtro del agua porque no se puede tomar más, ¿no? Y después, pero de todo esto no sabe nada. Así que bueno, en un minuto volvemos en el último bloque de Último Bondi para discutir cosas que hay que hacer o que hay que pensar. En un minuto volvemos. Soy suscriptor de Caras y Caretas porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. Vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Volvemos en este tercer bloque de Último Bondi. Estamos hablando del agua como recurso estratégico. Hemos estado paseando por varios temas, esbozándolos quizás, ¿no? Por la complejidad que tienen. Y nos toca, como siempre en nuestros terceros bloques, plantear ideas para pensar, ¿no? De grandes problemas que deberíamos ocuparnos como sociedad. Y bueno, por lo menos tirar hipótesis. Quizás no tengamos soluciones, quizás no sean instrumentables en forma sencilla o inmediata, pero sí seguramente tenemos discusiones para colocar en la agenda, ¿verdad? Desde esta perspectiva de capacidades institucionales, de conciencia pública, de investigación científica, de formación técnica, de participación ciudadana y política. Capaz que le damos la palabra primero a Daniel en este bloque y armamos la ronda al revés. Daniel. Muy bien, bueno, muchas gracias. Creo que quedó bien ordenado y planteado el tema. Creo para ir resumiendo qué hay para hacer para adelante, ¿no? Y creo que Uruguay, a partir de que Uruguay tiene un acceso a los recursos hídricos bastante bueno, hay una pluviometría importante y eso es una ventaja para el país, de poder usar esa agua, en particular, digamos, de esa pluviometría de alrededor de 1.300 milímetros por año, pero que están distribuidos de forma variable, pero que habilitan el uso para múltiples actividades. Pero de todas maneras hay algunos puntos sensibles que hay que tener en cuenta, ¿no? Partiendo de esa hipótesis de que es un recurso relativamente abundante, de todas maneras el acceso al agua además está prácticamente universalizado, pero sí tiene algunos desafíos en cuanto a la garantía del suministro
y bueno, para distintas actividades, en particular para el agua potable, para la población, que bueno, tenemos algunos proyectos que hoy están en discusión, que implican esas reservas, en particular para el área metropolitana de Montevideo, que es darle la garantía de suministro ante eventuales condiciones de escasez y de sequías prolongadas. Y bueno, y ahí creo que este gobierno en particular cambió un poco la estrategia y creo que ahí estamos con un tema complejo, delicado, que bueno, responde también a toda una política económica de restricción de gasto y de participación del Estado, pero que en definitiva reservas que estaban previstas, obras que estaban planificadas y con presupuesto, como la reserva de Casupá, se postergan inversiones, se han dejado en un cajón a la espera de que los privados resuelvan, bueno, a partir de otros proyectos que son más caros, como el de la SATIC que está planteado. Y bueno, creo que ahí hay un punto delicado que se está exponiendo, digamos, al riesgo de postergar esas inversiones con un proyecto que es mucho más caro y bueno, que en definitiva se va a tener que hacer igual. Y eso en cuanto al acceso al agua potable, que como decíamos está bastante garantizado, pero la garantía del suministro es un tema delicado para el área metropolitana, más allá de otros temas puntuales, pero creo que es un dato. Y el otro factor fundamental es el tema de la calidad del agua, ¿no? O sea, conseguir y respetar el cuidado, la calidad del agua para garantizar todos los usos es un tema también, un desafío de cómo producir para garantizar esa calidad y no afectar los ecosistemas, no afectar el uso de otros usos, del recreativo en particular, o del propio uso para el agua potable. Y eso implica cambios, implica control, implica cuidados y manejos de las actividades productivas, en particular el agro y, digamos, la ganadería, la industria, cosas que se han internalizado y asumido, pero que obviamente requieren un cuidado muy fuerte. Y en ese sentido también es un tema, uno de los desafíos del país muy fuertes, el tema del saneamiento, ¿no? Del tratamiento de las aguas de los efluentes de consumo humano y el acceso a ese saneamiento de manera segura a través de redes o a través de sistemas que garanticen esa calidad. Y bueno, ahí también es uno de los desafíos que el país ha avanzado, pero que tiene todavía mucho por hacer, y también son los que, en los que este gobierno ha cambiado el rumbo. Si bien no lo ha negado, las políticas que se venían llevando adelante, que se expresaban en el Plan Nacional de Saneamiento, que fue el primero que se realizó y que proyectó las obras y los programas y los proyectos necesarios para garantizar la universalidad del saneamiento seguro de aquí al 2030, con un plan establecido que bueno, planteaba múltiples acciones, y bueno, que este gobierno, si bien no lo desconoce, hace otra cosa, que es también apostar a que los privados propongan obras y estrategias de una manera muy falaz, porque a través de la ley de inversión pública, de incentivo a la inversión privada, asumen que es por ahí que las empresas privadas van a satisfacer, digamos, a realizar las obras y después se las irá pagando poco a poco en un plan que es realmente inviable, no creíble y de dudosa aplicación, que ya estamos viendo que el plan original de construir la universalidad en 4 años
la bajaron a la cuarta parte, primero la mitad y ahora la cuarta parte, y así la seguirán dilatando. Y quizás, bueno, creo que es de los puntos en los que hay que tener el ojo atento y bueno, ser críticos, cuestionar y no generarnos más problemas que soluciones. Bueno, pero por ahí, para empezar el bloque, creo que alcanza. Carmen. Bueno, ¿qué hacer? Bueno, creo que muchos sabemos, sobre todo los científicos, tienen claramente desde el punto de vista científico qué es lo que hay que hacer, ¿no? Porque esto tiene varias patas. Está la parte científica, pero yo creo que acá el mayor problema es la parte política, ¿no? Porque escritas hay muchas cosas que no se cumplen. Con respecto a eso que decía Daniel, de que se derribaron las chacras, yo voy a mencionar solamente un ejemplo. Con la pelea que dio la gente de Canelones, que tiene muchos problemas con el tema del agua, porque es una zona de agronegocio fuerte, y juntando firmas, hablando con la Intendencia y un equipo, se logró que en Canelones se prohibiera la fumigación aérea. En la cuenca del Río de la Plata y su frente marítimo, que es una cuenca. En Canelones, solo en Canelones, límite político, en el resto no. Es solo un ejemplo de cómo las chacras no se han desarmado. Podría tener 1000 ejemplos, ¿no? Digo, de cómo toman las decisiones cada intendencia, por decir algo. Eso sería una primera cosa, ¿no? Tendríamos que realmente empezar a gestionar por cuenca. Bueno, si tenemos problema con la fumigación aérea, se tiene que prohibir la fumigación aérea en un área donde el 80% de lo que comemos viene de esa área. Bueno, no puede ser en Canelones, tiene que ser en toda la cuenca. Se prohibió en Canelones. Es un logro. Cada cosa que se haga es un logro, pero demuestra que todo es compartimentado, ¿no? Tendríamos, por ejemplo, que reafirmar la participación y hacerla una participación válida, que la gente darle educación, como dice la ley de la Constitución, para que la gente entienda el problema, porque muchas veces lo que pasa, no solamente con el agua, que hay un problema social que la gente en realidad sufre el problema, pero no sabe cuál es la causa. Y yo creo que más que nada en el agua no tenemos que atacar las consecuencias, sino tenemos que atacar la causa que en nuestros países, no solamente en Uruguay, ¿no? Creo que en toda la región sojera de Argentina, Uruguay, Paraguay, está claro que si el 80% es problema del agronegocio y su paquete tecnológico, ¿no? Porque las plantas no son las que tienen el problema, ¿no? El problema es el paquete tecnológico de agrotóxicos que estamos tirando, de los cuales en este momento 80 de los agrotóxicos que estamos importando están prohibidos en la Unión Europea, 80. Que esos van al agua, ¿no? Obviamente terminan en el agua. Entonces, creo que tenemos que tomar una serie de medidas que la academia lo tiene claro, pero no hemos logrado la voluntad política, ¿no? Con respecto a lo de OCE, que sí es terrible lo que está pasando con este proyecto Neptuno, que es una cosa demencial tomar agua del Río de la Plata en un país que está sentado arriba del agua, ¿no? Tenemos agua dulce infinita, no vamos a tomar agua del Río de la Plata. Pero el tema es que también la gestión OCE ha permanecido todos estos años como ajeno a lo que dice la Constitución y la ley. No existe ningún ámbito de participación, cosa que inclusive ha sido recomendada por el relator de las Naciones Unidas cuando vino, el último relator que vino, Leo Heller, dijo claramente que una de las recomendaciones que daba es que la empresa de agua tenía que ser mucho más participativa con sus usuarios y, por ejemplo, decir qué calidad de agua estamos tomando, cuando la toman y cuando sale por la canilla. Porque parece muy raro, yo a veces cuando hablo con compañeros del exterior, agarrar un paquete de galletitas y decir lo que contiene esto, por más que no diga toda la verdad. Y tomar el agua y no saber qué es lo que tiene. Es muy raro, ¿no? Porque el agua es un alimento. Debería ser lo primero que yo tendría que estar consciente de qué es lo que estoy tomando. Bueno, no lo hemos logrado que OCE tenga un ámbito participativo en la cual la gente pueda decir, ni que hablar de decir cómo se gastan los recursos que tiene OCE, ¿no? Frente al problema que tuvimos en el 2013, cuando empezamos con el agua turbia,
en el Ministerio, la Comisión de Cuenca de Santa Lucía, se tomaron 10 medidas para detener esas medidas, a pesar de que para nosotros eran muy tibias, pero bueno, eran medidas que eran un comienzo. Una medida, por ejemplo, era que o se tenía que construir una planta de tratamiento de lodos, o se potabiliza el agua y vuelca los lodos, digamos, lo que sobra lo vuelca de nuevo el Santa Lucía. Así ha sido desde siempre. Bueno, una de las medidas es que OCE no puede seguir contaminando el agua. En el 2013, la gerenta de agua de ese momento, a pedido del Ministerio, que le pidió eso a OCE, presentó un plan en el cual, que lo pueden ver, está colgado todavía la presentación, en el cual supuestamente la planta ya iba a ser licitada y en el 2015 iba a estar funcionando. Todavía no está. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir es que tenemos que tomar medidas, tenemos que conquistar más voluntades políticas que se animen. Yo sé que es enfrentarse con el capital, ¿no? Pues si yo me quiero enfrentar con el agronegocio, es un costo político grande, ¿no? Me tengo que enfrentar con los poderosos del mundo. Pero bueno, tengo que elegir. O es el agua para el derecho humano, es la salud de todos, o es el gran capital el que nos está envenenando, ¿no? Digo, entonces, creo que lo que tenemos que lograr una mayor comprensión de la gente para que las herramientas las tenemos, cosa que en nuestros países no pasa, ¿no? Los compañeros chilenos cuando vienen acá, que están en este momento tratando de reformar su constitución, nos dicen, sí, pero ustedes tienen todo en la Constitución, sí, pero no alcanza con eso. No alcanza con eso. Y solamente un último apunte con respecto a esto que decía Daniel del proyecto Neptuno, que es absolutamente demencial, 300 millones de dólares que lo vamos a pagar todos, no vamos a... Además, una cosa fundamental, eso está en el proyecto mismo, cubre solamente el 30% de lo que da Aguas Corrientes, no es para como plan alternativo de Aguas Corrientes, no, solamente el 30%. Y OCE tenía otro proyecto que es el proyecto que se llama Casupá. Nosotros como Comisión del Agua, por supuesto que estamos en contra del proyecto Neptuno porque es privatizar el agua, está prohibido, se lo van a dar a una empresa privada. Y el proyecto Casupá no tenemos posición porque eso no pasó ni por un consejo regional ni por una comisión de cuenca, no sabemos qué dice el proyecto. Capaz que es maravilloso. La única duda que nos han planteado algún científico que inclusive acudieron al Parlamento y está en el informe que también está colgado en la página del Parlamento, la duda es que el proyecto Casupá también está en la cuenca del Santa Lucía. Está en un lugar donde el agua es mucho más pura, pero también está en la cuenca del Santa Lucía. Entonces, si no logramos mejorar la gestión de esa cuenca y limpiar esa cuenca, digo, yo no soy científico, no, pero digo, la duda que queda es, bueno, ¿hasta cuándo aguanta ese proyecto? Si no mejoramos el territorio y no mejoramos la cuenca, ¿no? Digo, pero no tenemos posición por eso, porque no pasó por los ámbitos de participación ninguno, no sabemos. Yo por lo menos no sé qué dice ese proyecto. Muy claro. Marcos. Bien, yo voy a hacer rodar un par de cantos con aristas a ver si lo vamos redondeando después. La primera es que vamos a empezar a escuchar probablemente en el futuro, quien no haya escuchado, de la misma forma que en la década del 90 se empezó a hablar de la huella de carbono, vamos a empezar a hablar de la huella hídrica. ¿Ah? ¿Cuánto nos cuesta desde el punto de vista del agua, de cuánta agua, producir 1 litro de leche? Desde la leche que toma la vaca, que son de en torno de 50 litros por día de agua, ¿ah? Pero también come 20 kilos de materia seca y el 80% del restante es agua, que está dentro de la alimentación de la vaca, pero esa materia seca, esos vegetales que come la vaca, en realidad usaron agua del suelo que evapotranspiraron. Entonces, todo eso va a entrar en la cuenta. El agua virtual. Exacto. Y entonces vamos a empezar a tener quizás algún problema en el futuro o no, dependiendo cómo nos organicemos como país, de decir nuestros productos tienen una huella hídrica sustentable. Eso para arrancar. Lo otro después, me quiero un par de focos de pensar en soluciones redundantes. Y esta palabra la aprendí conversando con un colega ingeniero hidráulico de la Facultad de Ingeniería, con el cual trabajo hace un tiempo, que me lo contaba, que lo escuchó de Rafael Warga, ¿no? Y estaban desarrollando en la década de los 80, 90 un sistema de conducción de agua, él, Warga y otro ingeniero joven, no sé si era Daniel Gray, y
Y entonces el plan del ingeniero Jorge está, vamos a poner válvulas que cierren electrónicamente el pasaje del agua. Fantástico, le dice Warga. Pero vamos a poner una válvula manual en paralelo y una válvula manual después de la válvula electrónica. Cosa que si se rompe, tenemos cómo trancar allá o cómo abrir acá. Entonces, yo creo que en el tema del agua hay que pensar en soluciones redundantes. O sea, que tengamos más de una opción no es malo, es bueno. Hay que mirarlo desde ese punto de vista. Entonces, mirando soluciones redundantes, no es Casupá versus Arasatí como modelo tecnológico, sino como modelo de, económico, de cómo se va a desarrollar o cómo se va a pagar esa inversión. Pero seguramente Casupá, como decía ella, no tenemos los detalles del proyecto, como tampoco los tenemos de Arasatí, salvo algunas cosas que salen en la prensa porque alguien levanta algún cuestionamiento. Pero la OCE ya tiene una historia de manejar la presa de Paso Severino. O sea, tiene un cómo hacer. Lo otro no lo sabemos. Es una tecnología que tanto la empresa privada como la OCE va a tener que aprender a manejarla. Va a tener que tener una curva de aprendizaje que va a costar dinero, esa curva de aprendizaje. Entonces, yo creo que una de las cosas que hay que pensar es, bueno, estos sistemas redundantes, ir por lo que sabemos que funciona, pero sin dejar de ver los otros sistemas que van a aportar. La cuenca de Santa Lucía, desde el punto de vista geológico, que casi coincide con el departamento de Canelones completamente y con parte del departamento de San José, en la década del 90, la ANCAP empezó a hacer unos estudios para guardar, almacenar gas natural traídos del sur de Argentina durante la época de que no se consume, para después, cuando se consume en Buenos Aires, sacarlo de la cuenca. Entonces, ¿qué significa? Que allí hay un conjunto de rocas que tienen poros y que podrían almacenar, si pueden almacenar gas, pueden almacenar agua. El tema es, ¿cuánto conocemos de eso? ¿O cuánto queremos conocer para usarlo como reserva estratégica? Porque, como decía Daniel en los anteriores bloques, hoy el agua llueve 1.300 milímetros por año, pero empiezan a haber eventos no catastróficos, eventos puntuales de alta concentración de precipitaciones. Y hay que saber manejar esa agua para que no se nos vaya por los ríos y que no quede nada en los reservatorios o en las reservas de agua de los suelos. Entonces, hay que mirar todo el conjunto de panoramas de cosas que podemos hacer y que podemos mirar. Y fuentes de financiamiento, el artículo 3 del Código de Agua establece cánones para el aprovechamiento de las aguas públicas destinadas a riegos, usos industriales y otra naturaleza. 1978. Nunca se ha cobrado un solo peso por el uso del agua para riego. Este gobierno obviamente que no lo va a poner, porque si él dijo que no iba a poner más impuestos, eso no lo va a usar. Pero está en la ley. No lo puso, capaz que no. Bueno, pero es lo que dicen que no pusieron nuevos impuestos. No se le cobraba, no le cobramos agua UPM, imagínate. Entonces yo creo que tenemos que mirar eso de esa perspectiva. Y fuente de financiamiento, yo creo que hay organismos, primero, al Estado uruguayo, que los diferentes gobiernos de los últimos 20 años se han llenado la boca de que como somos buenos pagadores, nos cobran intereses muy bajos. Una empresa privada que tiene un capital pequeño y que tiene un riesgo de inversión, los intereses que le van a cobrar por prestar dinero van a ser mucho más altos. El tema es, ¿entra dentro de la cuenta de la deuda pública o no entra dentro de la cuenta de la deuda pública? Porque el problema termina siendo de qué lado de la columna ponemos el costo de esa obra. Y volviendo a algún ejemplo que tiene que ver con la gestión de otro tema importante, que son los residuos sólidos urbanos. El departamento Maldonado, no sé cómo, pero consiguió que el BID le financiara el relleno sanitario de Las Rosas. ¿Por qué? Porque el BID quería, como estrategia de órgano financiador de ese tipo de obra, tomarlo como modelo para ese know-how que se generara allí,
llevarlo a diferentes regiones de América Latina. Y entonces financió esa obra, no sé en qué condiciones, pero ese podría ser una forma de buscar financiamiento, de decir, este modelo o esta propuesta de desalinizar agua, no, usar agua del Río de la Plata que tiene bajos contenidos de sales, ¿verdad? En la zona de Arasatí, que se conoce desde hace más de 40 años que ese es el sector, hacer una planta piloto, gestionada por la OCE, con el apoyo de la academia, para saber en el correr del tiempo cómo cambia la salinidad, pero también cómo cambian la presencia de cianobacterias o microalgas que puedan afectar la calidad del agua y el tratamiento que haya que hacer en la planta. Y hacer una curva de aprendizaje en una planta piloto y no en un proyecto de $300 millones. Dijiste que ibas a tirar unos cantos, ¿no? Tiraste unas buenas pegadas. Tiraste unos buenos cascotes. Quiero traer dos cosas. Una, porque coincide con otro de los programas de orientación estratégica que hemos hecho, que tiene que ver con telecomunicaciones, que lo pasamos antes, que ya lo pueden ver en la página de Caras y Caretas o en nuestra página web, y que tiene que ver con esto de, en este mundo que estamos viviendo hoy, ¿quién hace la experiencia de construcción de conocimiento y cómo lo público se apropia de ese saber hacer en cosas experimentales, ¿verdad? En vez de entregarlo a lo privado, porque algo parecido a esto pasa con el 5G y lo nuevo que viene de estar entregando espacios de generación de conocimiento, que en el fondo va a ser parte de la soberanía, a manos privadas, más allá del proyecto en sí mismo, más allá del proyecto, de la construcción de valor que tenga el proyecto, sino de este know-how, ¿verdad? Y esto otro que traías, que ha atravesado muchos programas y que tiene que ver con las rentas de la naturaleza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que lo discutimos con la energía y el viento, ¿no? Que lo discutíamos también en ese programa sobre el agua en el arroz o sobre distintas cuestiones, cómo vivimos metidos en discusión en economía política para ver qué hacemos con un pedacito de la población que no accede al bienestar necesario básico, mientras concedemos rentas, ¿no? De la naturaleza, del espectro radioeléctrico, del agua, del viento o de lo que exista, sin demasiada conciencia y control, ¿no? Donde nos privamos de construir conocimiento y nos privamos de obtener recursos que podrían realmente solucionarnos un montón de cosas. Pero bueno, ha sido un tema más que complejo. Sí. Dos cositas nomás. Con respecto a lo que decías del conocimiento y la soberanía, yo recomiendo que lean a Silvia Ribeiro, es una científica uruguaya que hace muchos años que está en México, que en el año 2003 escribió un pequeño documentito que decía cuáles son las formas de privatización del agua. Lejos de ser la compra de las empresas, que ya a las multinacionales no les interesa comprar las empresas porque le dieron mucho problema, hasta los echaron de París en el 2010 a la Suez. Y una forma de privatización es esa, apoderarse del conocimiento, que es lo que está pasando acá, no solamente en el Uruguay, en la región, se están apoderando del conocimiento, porque esa forma tramposa de ni siquiera comprar, de dar en concesión, por ejemplo, la construcción de una planta, es apoderarse del conocimiento, porque el tema de la potabilización del agua, solamente la gente de OCE tiene ese conocimiento. Entonces ellos, no sé si van a aprender, van a llamar a la gente de OCE, seguramente, porque no se enseña en ninguna facultad todo el proceso de potabilización de agua. Solamente los compañeros de OCE son los que saben el tema de la potabilización. Entonces, es un desastre, para mi gusto, de todo punto de vista, no solamente porque es carísimo, porque perdemos soberanía, por un montón de cosas. Y entonces, es a eso lo que me refería cuando digo, bueno, tenemos que optar, porque lo que tú decías, bueno, ¿por qué no hacer tal cosa o tal otra? Pero de nuevo, volvemos, hay que enfrentarse con muchos poderosos, ¿no? Porque tú para hacer tal cosa le tenés que decir que no a otros. Y ese decir que no, políticamente, a veces no es fácil. Hasta ahora no lo hemos conseguido. Bueno, nos tenemos que ir. Nos vemos el próximo martes en otra propuesta de Último Bondi. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias. Gracias a ustedes por venir. Gracias a ustedes por invitarnos. Si cada tanto
te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo del ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar desde lo distinto. Si por las noches compartís el tinto con ese que piensas hoy.